Hola, hola chicos y chicas de séptimo año básico. Para el siguiente video les voy a explicar cómo realizar una tabla de frecuencias con un ejercicio que analizamos en guía en clases. El ejercicio consiste en esto. Observemos los siguientes datos correspondientes a la cantidad de estrellas con las que los usuarios evaluaron determinada aplicación, donde una estrella no cumple ninguna expectativa y 5 estrellas cumple totalmente con mis expectativas. Bien, recordemos que la frecuencia como concepto es cuántas veces se repite un mismo dato o una misma variable. ¿Ya? Aquí trabajamos obviamente con puras frecuencias, por eso se llama tabla de frecuencias. Bien, entonces, nosotros vimos distintos ejercicios donde nos pueden dar los datos desordenados o ordenados, o también nos dan las tablas listas. Ya, en este caso tenemos un conjunto de datos desordenados y la idea es que nosotros lo llevemos a una tabla, pero no es necesario hacer una tabla extra. ¿Por qué? Porque aquí estaría nuestra tabla, con la que dice número de estrellas y frecuencia absoluta, que es lo mismo. ¿Ya? Recuerden que cuando hacíamos ejercicios con una tabla ya realizada, era lo mismo traspasar los mismos datos a estas dos columnas que están acá. Bien, voy a cambiar de color aquí para que se note la diferencia. Y entonces, nosotros tenemos una columna de número de estrellas y tenemos que fijarnos en las variables que tenemos acá en los datos. Ya vimos el contexto que una estrella es que es malo en simples palabras, y 5 estrellas que es bueno, es que cumplió con las expectativas del cliente o del usuario. Entonces, aquí tenemos estrellas 5, 4, 3, 2 y 1. Ya comenzamos lógicamente de menor a mayor con aquellas personas que categorizaron con una estrella, después con 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas y 5 estrellas. Ahora, la frecuencia absoluta es las veces que se repite, ¿cierto? Este número de estrellas. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece el 1? Ya, si nos damos cuenta, en este conjunto aparece una sola vez, entonces la frecuencia absoluta es 1. ¿Ya? Y si es necesario, tachamos ese 1 para que después no nos confundamos con el resto de datos. Luego nos damos cuenta cuántas veces se repite el 2, que sería todos los que votaron con 2 estrellas, ya en este servicio, esta aplicación. Y nos damos cuenta que tenemos un solo 2 nuevamente, y acá entonces va a ir un 1. ¿Ya? La frecuencia, recuerden, es cuántas veces se repite la variable o el dato. El número de estrellas 3, contamos 1, 2, 3, 4, 5, es decir, la frecuencia absoluta sería 5. Luego vamos con el número de estrellas 4, tenemos 1, 2, 3, 4, ¿ya? 4 personas que votaron por 4 estrellas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas que votaron 5 estrellas. Es decir, lo primero que podemos interpretar de esto es que a la gran mayoría de las personas les gusta esta aplicación. Bien, tenemos las dos columnas listas. Ahora vamos por la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula. ¿Ya? Recuerden que si ustedes ven una tabla donde no aparecen las palabras, las frases, si la F es minúscula, frecuencia absoluta. Si es F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada. Si es FR minúscula, frecuencia relativa. Si es FR mayúscula, frecuencia relativa acumulada. Si es F minúscula y un porcentaje, frecuencia relativa porcentual. Y la F mayúscula sería la porcentual acumulada. Bien, en la frecuencia absoluta acumulada nosotros vimos, ¿cierto?, que el primer dato que debemos anotar es el mismo que tenemos al ladito izquierdo, es decir, un 1, ¿ya? Se repite el mismo de al lado. Y ahora nosotros comenzamos a sumar de forma diagonal, ¿ya? 1 más 1 nos resulta 2, entonces colocamos ese resultado acá. 2 más 5 nos resulta 7, lo colocamos ahí. Luego 7 más 4 nos resulta 11. Y 11 más 9 nos resulta 20. Ya, esa última cifra nos va a indicar el n. Recuerden que en estadística el n es la cantidad total de datos de tu estudio, que es 20. ¿Ya? N es igual a 20, que nos va a servir después para la frecuencia relativa. Y si nosotros quisiéramos corroborar de que son 20 datos, nos vamos acá a los grupos de datos y si se dan cuenta tenemos 4 columnas y 5 filas y 4 por 5 es 20. Es decir, estamos ok. ¿Ya? Esta columna ok, esta columna ok, esta columna ok. Luego vamos a la frecuencia relativa, que es tomar el F minúscula, ¿ya? Porque estamos trabajando con F minúscula. Entonces tomamos el 1 y lo dividimos en este caso por n, que es 20. ¿Ya? 1 dividido en 20, lo que nos resulta 0,05. ¿Ya? Luego avanzamos, ¿cierto?, con el siguiente F minúscula, que también es un 1. 1 dividido en 20 nos resulta 0,05 nuevamente. Luego avanzamos con el 5, ¿ya? Porque estamos trabajando con esta columna, recuerden, F minúscula. 5 dividido en 20 nos resulta 0,25. Luego tenemos, ¿cierto?, el siguiente F minúscula, que son 4. 4 dividido en 20 nos resulta 0,2. Y 9 dividido en 20 nos resulta 0,45.
Ok, entonces estamos listos con esta columna de frecuencia relativa. Bien, ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada, la FR pero mayúscula. Aquí ustedes tienen dos opciones. Pueden repetir este mismo proceso de dividir, pero con las F mayúsculas, ¿ya? Es decir, 1 dividido en 20, 2 dividido en 20, 7 dividido en 20. O puedo tomar la misma opción que realizamos acá, que es repetir el primer valor e ir sumando de forma diagonal. Por ejemplo, tomamos el 0,05 y lo vamos sumando de forma diagonal. ¿Ya? 0,05 más 0,05 nos resulta 0,1, ¿ya? Y lo otro que debo destacar, cuando ustedes tengan que hacer esta actividad evaluada, no es necesario que obviamente vayan escribiendo todo el proceso que hacen, pueden ir escribiendo solamente los resultados, ¿ya? Luego tenemos un 0,1 más un 0,25 que nos resulta 0,35, 0,35 más 0,2, 0,55 y 0,55 más 0,45 es 1. Bien. Como nos resultó 1, ya nos da a conocer o nos indica que lo que hicimos está bien. ¿Ya? Siempre tiene que resultar 1 o muy cercano a 1. A lo mejor te da 0,99, 0,98, ¿ya? Pero lo más cercano a 1. Para determinar que obviamente hasta este momento estamos bien. Luego, nosotros tenemos la frecuencia relativa porcentual. Es decir, transformar a porcentaje. ¿Cómo lo transformo a porcentaje? Nuevamente con la F minúscula, pero la F minúscula de esta columna de acá. Por eso es que esto va en proceso. Si tú te equivocas en una columna, probablemente después de eso vas a tener todo malo, ¿ya? Por eso es que hay que ser cuidadoso. Frecuencia relativa porcentual, entonces tomamos la frecuencia relativa, ¿ya? Porque obviamente dice frecuencia relativa, solamente que ahora en porcentajes. Y ese 0,05 tenemos que multiplicarlo por 100, ¿ya? Y nos va a dar en porcentaje. Esto va a ser un 5%, ¿ya? Luego, el de abajito, ¿cierto? También nos va a dar un 5% porque es la misma multiplicación. Luego multiplicamos 0,25 por 100, ¿ya? Que eso nos resulta 25%. Luego multiplicamos 0,2, ¿ya? Que está aquí, por 100, que nos resulta 20%. Y finalmente multiplicamos el 0,45 de acá por 100, que nos resulta 45%, ¿ya? Hasta ahí estamos bien con esa columna. Luego, en la frecuencia relativa porcentual, nuevamente tenemos la misma condición. O yo realizo lo mismo con esta columna que está acá, ya de multiplicar por 100, o simplemente voy sumando de forma diagonal. ¿Ya? Nuevamente voy a hacer la suma de forma diagonal. Repito el mismo valor, el mismo porcentaje, que es un 5%, que es el que está al lado izquierdo. Y luego voy sumando de forma diagonal. 5 más 5, 10%. ¿Ya? 5 más 25, 35%. 35 más 20, 55%, y 55 más 45, 100%, ¿ya? Nuevamente, como acá en la frecuencia relativa acumulada termina en 1, acá siempre tengo que terminar en 100%, o muy cercano, 99,8, 99,7, ¿ya? Y listo, tenemos la tabla de frecuencias completada, ¿ya? Entonces, ustedes en algún momento yo les voy a entregar un grupo de datos desordenados, lo van a tener que llevar aquí a la frecuencia absoluta y luego ir paso a paso, columna por columna, ¿ya? Otra parte importante de analizar en este concepto es la lectura de gráficos, que es la consecuencia obviamente de una tabla de frecuencias, ¿ya? Nosotros aquí tenemos, ¿cierto?, un gráfico circular. El gráfico circular siempre se va a representar con porcentajes, ¿ya? Y este consiste en la comida preferida. Bien, entonces, ¿qué representa el gráfico? Obviamente un estudio donde un estudio que se realiza a personas y donde cada uno tiene que elegir la comida preferida, que puede ser carne, pescado, tallarines o verdura. Eso es lo que iría escrito ahí, ¿ya? Este ejercicio también está en su guía. B, ¿qué porcentaje de personas prefieren tallarines? Es simplemente explícito, buscar aquí tallarines, que este corresponde a un 25%, ¿ya? Que sería un 25%. Con respuesta completa, lógicamente, ¿ya? Pero para que el video se haga extenso, le voy a anotar solamente los datos, ¿ya? Entonces uno respondería ahí, el porcentaje de personas que prefieren tallarines es un 25%. C, ¿cuál es la comida preferida de la mayoría de las personas? Entonces analizamos cuál es el porcentaje más alto, que es el 45% y que corresponde a carne, ¿ya? Entonces acá obviamente como respuesta completa, ¿ya? Sería finalmente la carne. El D, cuál o cuáles de los alimentos tienen menor preferencia, tenemos que ver el porcentaje menor, que es 15, pero se repite dos veces, que es entre las verduras y entre el pescado. Entonces aquí, verduras y pescado, pero lógicamente ustedes saben con respuesta completa. Y la E dice cuántas personas prefirieron el pescado, ¿ya? Las personas, todo depende del dato que te den del estudio que se hizo, ¿ya?
Como es los que prefieren pescado es un 15%, ¿ya? Nosotros tenemos que transformarlo en las personas. Por ejemplo, si fuese un estudio de 100 personas, ¿ya? Tú tendrías que hacer la tabla, ¿cierto? Como ya lo vimos, ¿ya? La tabla de porcentaje y números, un 15% lógicamente en la incógnita, ¿ya? Y 100 personas, obviamente es tu 100%. Y aquí aplicamos proporcionalidad directa, ¿cierto? Multiplicamos cruzado, 100 por 15, dividido en 100, ¿ya? Para encontrar la incógnita. Y esto nos va a resultar finalmente 15, ¿ya? Obviamente esto es lo más fácil. Cuando es un estudio de 100 personas, el porcentaje al tiro se transforma en personas. Pero si fuese, por ejemplo, 150 o 180, necesariamente tenemos que hacer un cálculo de porcentaje, que sería de esta manera. ¿Ya? Llevarlo a la tablita, como lo vimos antes, calcular la incógnita, ya en este caso sería 15. ¿Ya? Solamente en este caso, si es que fuesen 100 personas las encuestadas. Bien, esto es la lectura de gráficos que también trabajamos en clase y que lo que importa es que ustedes se den cuenta de los porcentajes, cuál es mayor, cuál es menor, cuál representa más, ¿ya? Eso es lo fundamental. Y un ejercicio de aplicación, que podría ser también un ejercicio de prueba, es este. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? Tenemos la frecuencia absoluta y tenemos la frecuencia relativa porcentual acumulada. Es decir, entre medio nos saltamos varias columnas, ¿ya? Nos saltaríamos en este caso ya la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la relativa acumulada, la porcentual y nos saltamos a decir de la primera frecuencia que tenemos a la última al tiro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Ya, lo primero es que la frecuencia relativa porcentual acumulada, si nosotros recordamos acá, nosotros lo calculamos multiplicando, ¿cierto? La acumulada, la frecuencia relativa acumulada por 100, ¿ya? Entonces necesitamos saber aquí la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Que iría así, aquí entre medio. Y la vamos a colocar aquí, ya que sería, esta es la F minúscula, ¿cierto? Vamos a necesitar la F mayúscula. Y recuerden que la F mayúscula se completaba repitiendo el mismo dato y luego sumando de forma diagonal, ¿ya? 10 más 25, 35, y 35 más 15, 50, que es el dato final que tenemos acá, ¿ya? Entonces aquí, lo primero que yo necesito hacer es sumar de forma diagonal. Vamos a colocar paréntesis, que sería sumar 10 más 25. Y luego esto vamos a tener que dividirlo por 50. ¿Por qué por 50? Porque cuando lo transformamos, ¿cierto?, en frecuencia relativa, recuerden que esto es frecuencia relativa porcentual, ya teníamos que dividirlo en n, es decir, la cantidad total de datos, que es 50. ¿Ya? Y ahora lo único que nos falta para traspasar a porcentaje, recuerden que es multiplicar por 100 para transformarlo en porcentaje. ¿Ya? Es decir, el resultado de todo esto te va a dar en porcentaje. ¿Ya? Esto en el fondo es, obviamente, hacer todo este proceso, pero más rápido. ¿Ya? Sumamos entonces de forma diagonal para encontrar la F mayúscula, ¿ya? Porque acá tenemos F mayúscula. Dividimos por el n, que es 50, ¿por qué? Para llevar la relativa, que está acá. Y finalmente la multiplicamos por 100 para llevarla a la porcentual. Bien, entonces este es el proceso que se haría, obviamente, para encontrar SM, ¿ya? Ese es el objetivo, que cálculo permite obtener el valor de M. Bien, y esto sería lo fundamental, ¿cierto? Para que ustedes puedan realizar una tabla de frecuencias. Espero que se haya entendido, ¿cierto? Tener mucho cuidado, que es paso a paso, columna por columna, ¿ya? Cuidado ahí con los cálculos matemáticos, ¿cierto? Tenemos la referencia, ¿cierto? Que siempre nuestro n ya es el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, que el último valor de la frecuencia relativa acumulada tiene que ser 1 o muy cercano, y que el último valor de la frecuencia relativa porcentual acumulada debe ser un 100% o muy cercano al 100%. Bien, cualquier duda por los medios establecidos, mucho éxito, repasen estudios y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao.